Bendiciones. Vamos a comenzar a meditar en la palabra. Y el día de hoy vamos a reflexionar en la última parte del pasaje que hemos estado meditando domingos atrás, que es la parábola del sembrador, la cual la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, desde los versículos 1 hasta el versículo 23. Y hoy vamos a reflexionar pues en la última parte de este de este pasaje, que se refiere al cuarto terreno del cual explica Jesús en la parábola. Y bueno, vamos a escuchar entonces la palabra y vamos a escuchar únicamente los versículos 8 y 9 y los versículos 23, que es la cuarta parte de esta historia. Mateo 13, la parábola del sembrador, versículos 8 y 9, dice: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. En domingos anteriores hemos explicado esta parábola en cada reflexión, y el mensaje se centra en la importancia de escuchar a Dios, pero de saber escuchar, de escuchar con la disposición de poner en práctica lo que escuchamos. Eso es saber escuchar. Es decir, no solo prestar nuestros oídos, sino todo nuestro ser a comprender, a entender y a experimentar lo que estamos escuchando. Y el Señor Jesús habló de 4 terrenos y hemos dicho que representan estados del alma. Estados del alma. Una persona, el estado en el que se encuentra el alma de esa persona. Y el primer terreno representa a aquellas personas duras de corazón, aquellas personas que han dejado que resentimientos, heridas no perdonadas, amarguras endurezcan su corazón, y son las que no pueden comprender el mensaje del Evangelio. Lo escuchan y toca sus corazones, pero llega el momento en que no entienden cómo eso puede ser posible, cómo es que de verdad lo que dice Jesús es cierto, y entonces no experimentan. El segundo terreno es aquel terreno que, ya lo hemos dicho, está poco conectado con Dios. Aquella alma que está poco conectada con Dios, que tiene toda la disposición de obedecer, pero al no estar conectada espiritualmente, fuertemente con Dios, pronto es vencida, pronto es derrotada. El tercer terreno es aquella alma que está dividida, que está siguiendo a Jesús, pero a la vez está siguiendo otras cosas. Es decir, en su vida hay 2 señores, y por eso su vida está dividida, o hay muchos señores, y Jesús es uno de ellos, y al ser una vida dividida no puede dar fruto. Pero el cuarto terreno es el que Jesús pone como ejemplo, y es el terreno fértil. Y este terreno, obviamente, es el buen terreno. Obviamente no es un terreno duro, no es un terreno rígido o rudo como lo es la superficie de un camino. Tampoco es un terreno pedregoso, es un terreno libre de piedras. Tampoco es un terreno en el que hay maleza o monte, es un terreno limpio, que está limpio. Y es la tierra fértil, es decir, es aquella tierra que se ha abonado, que está nutrida, que tiene nutrientes. Una tierra fértil es aquella tierra
que tiene nutrientes y que se ha trabajado, se ha arado, se ha trabajado esa tierra para que sea fértil. Y es en donde la semilla entra y se produce un fruto abundante. Cuando Jesús explica la parábola, dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden. Escúchame, amado, escúchame, hermano, o si tú me estás escuchando, escucha lo que dice la palabra. Son los que oyen y entienden, captan, comprenden que lo que Jesús está diciendo, que lo que la palabra, el evangelio está diciendo, en verdad puede y es cierto. Puede ser cierto en su vida y lo hacen cierto en su vida. Eso es escuchar y entender. Los que comprenden que lo que Jesús dice puede ser cierto. Si Él lo dice, entonces es cierto y puede ser experimentado y producido. Las semillas que caen en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más. Es decir, es una vida fructífera, una vida que produce fruto. Ahora, algunas personas han aplicado este pasaje para entender que una vida fructífera es una vida próspera, en la que no hay problemas, en la que hay abundancia económica, en la que nunca hay enfermedad. Y han tomado esto desde el punto de vista de prosperidad. Pero cuando la Biblia habla de fruto, no se refiere a prosperidad, no se refiere a abundancia económica. Cuando la Biblia va a hablar de abundancia económica, es clara y se refiere a la abundancia económica, a la riqueza. Cuando va a hablar de una vida libre de enfermedades, va a ser claro. Cuando va a hablar de una vida libre de problemas, va a ser clara la palabra de Dios. Cuando va a hablar de prosperidad, la Biblia va a ser clara en hablar de prosperidad. Pero cuando la Biblia habla de fructífero o fructífera, de una vida fructífera, de un seguidor de Jesús fructífero, no se está refiriendo a nada de eso. Se está refiriendo a una vida fructífera espiritualmente, es decir, a una vida que produce frutos espirituales, es decir, la persona o el seguidor de Jesús que escucha, comprende y cree que esa palabra es cierta, es la vida que va a producir el fruto que la palabra está intentando producir, el fruto espiritual que la palabra está intentando producir. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuáles son esos frutos que la palabra de Dios intenta producir en nosotros? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los seguidores de Jesús de Galacia, en su epístola o en su carta a los Gálatas, va a hablar de cuáles son esos frutos que intenta producir el Señor en nosotros. Gálatas, la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo enlista los frutos espirituales. Dice, Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y no hay ley alguna en contra de estas cosas. No existe ley, o no existen leyes contra esas cosas. Esos son los frutos espirituales. Cuando la Biblia habla de una vida fructífera, se refiere a una vida que está produciendo estos frutos espirituales. Una vida que se manifiesta en amor, que está llena de amor, que está llena de gozo, que tiene paz,
Una vida que es paciente, que espera, una vida que es bondadosa, que es amable, una vida que es fiel, que es humilde, que aprende a dominarse, a dominar su humanidad o su carnalidad. Esa es una vida fructífera para el Señor. Y esa es la vida, esos son los frutos que está intentando producir el mensaje de Dios en nuestra vida. No significa, estos frutos espirituales no significa ausencia de problemas. No significa que si una persona manifiesta estos, o un seguidor de Jesús manifiesta estos frutos espirituales, es que dejó de haber problemas en su vida. No. Sino todo lo contrario. Por eso el Señor en la parábola dice que son los que entienden, los que oyen y entienden, los que comprenden, los que captan que lo que Jesús está diciendo es cierto. Si Jesús dice, y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el mundo tendrán aflicciones, les dijo a sus discípulos. En el mundo tendrán aflicciones. Poco antes de despedirse de ellos, la noche en que iba a ser arrestado para luego ser crucificado, esa misma noche en que uno de sus discípulos le estaba traicionando, esa misma noche Jesús le está diciendo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Es decir, van a tener problemas, los van a traicionar, van a querer acabar con ustedes, se van a poner en contra de ustedes, las circunstancias se van a poner en contra de ustedes, porque era lo que iba a pasar en unos instantes más. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, en el mundo tendrán aflicciones, se lo dice la noche en que sería arrestado. Instantes después ellos entenderían, o Jesús quiere que entiendan lo que iba a pasar. El mundo se nos puede poner en contra, les estaba diciendo Jesús, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Confíen en mí. La persona que confía en Jesús no significa una persona que no va a tener problemas. No significa una persona que no va a tener enemigos. Es una persona que probablemente tenga enemigos. La mayoría de las veces por causa de seguir a Jesús. Y entonces, a pesar de eso, si confiamos en Dios, se puede producir ese fruto de amor en nosotros, si creemos a Jesús. Un seguidor de Jesús puede llegar a tener enfermedades, o puede enfermarse. Ahora mismo estamos viviendo el tiempo en que la enfermedad está tocando a muchas personas y a muchos seguidores de Jesús. Pero no es una vida a la cual la enfermedad no la va a tocar. Es una vida que va a confiar y a pesar de esa enfermedad puede estar tranquilo. Puede estar confiando. A pesar de que la enfermedad sea la más terrible del mundo, pero ha decidido creerle a la palabra de Dios, entonces es una vida que va a estar tranquila, va a estar confiando en que Dios tiene todo en control. Y que si aún muere y fallece, una mansión eterna, un paraíso eterno le estará esperando. Pero porque un día escuchó claramente que hay vida eterna, captó el mensaje de la palabra de Dios que le dijo que hay vida eterna y que solo estamos en este mundo de paso, pero que nuestra vida, nuestra ciudadanía, nuestra herencia celestial
está asegurada en Jesús, si creemos en Él, entonces esa vida estará tranquila y confiando. Estará confiando en Jesús. Porque un día escuchó y entendió, comprendió, creyó que era cierto. Y entonces se produjo el fruto de la confianza. Una vida que entiende que perdonar es lo mejor para el alma, para liberarse de amarguras, de resentimientos y de heridas. Que cree que si perdona en verdad va a sanar su corazón y dejará de sentir remordimientos. Dejará de sentir resentimientos y amarguras. Que cree que en verdad el perdón es lo mejor. Va a perdonar. Y entonces el amor se va a multiplicar en esa persona. Una vida que escucha y comprende cuando Jesús dice que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, es una vida que va a confiar y a ser fiel a esa palabra. Una vida que entiende que los placeres de este mundo, que escuchó lo que Jesús dijo, que los placeres de este mundo son efímeros comparados a la gloria eterna. Que todo placer o satisfacción que podamos experimentar en esta vida no se compara en nada al deleite y gozo eterno para que aquellos que se entregan totalmente a Dios. Entonces es una vida que entendió, comprendió y que va a aprender a dominarse, a decir no a sus deseos por decirle sí a los deseos de Jesús. Entonces es una vida que va a aprender a tener el dominio propio. El fruto del autocontrol se habrá producido en esa persona. Y esto va a crecer, va a aumentar. Por eso cuando Jesús habla de la parábola y está diciendo produce una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más, está diciendo va a ir creciendo, el fruto va a ir creciendo. Para quienes estaban escuchando esta parábola probablemente les resultó difícil. ¿Cómo una semilla puede producir 100 veces más? Si yo siembro una semilla de maíz, pues voy a cosechar solamente una milpa. Pero lo que Jesús está diciendo, que la poca fe que podemos tener, pero que realmente sea fe, aunque sea como un granito de mostaza, como Él lo dijo en otra parte, pero en verdad es fe, eso va a producir algo sorprendente, más allá de nuestra propia comprensión. Porque una vida que cree va a ir aumentando. Una persona que decide perdonar y que decide perdonar siempre va a haber amor. Nunca va a haber resentimientos y odios. El amor va a ir creciendo en él. Aquella persona que aprende a autocontrolarse va a ir dominando cada vez más su carnalidad, hasta el punto de estar completamente sujetada a esa carnalidad y que el espíritu esté floreciendo en esa vida. Por eso habla de que la vida que entiende, que escucha y entiende, es la que va a crecer sorprendentemente. Va a crecer sorprendentemente. La que ha decidido entender y comprender. Por eso el Señor termina diciendo, el que tenga oídos, todo el que tenga oídos para oír, dice que escuche y entienda. Porque vemos muchos que sí escuchamos. Somos buenos oidores. Cuando alguien nos está diciendo algo, le escuchamos, pero a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Escuchamos,
pero ya. Por eso esto dice, el que tenga oídos, que use su oído como debe ser, para escuchar y para entender, para comprender. Y es la vida que va a florecer. Entonces la pregunta en la que tenemos que reflexionar ahora, la pregunta que tenemos que hacernos ahora al escuchar la palabra, y ya hemos visto todos los terrenos, ¿qué tipo de terreno soy? Quienes escucharon a Jesús eran personas que trabajaban en el campo. Jesús estaba hablando esta parábola precisamente a personas que comprendían el sentido de la agricultura y sabían que perfectamente, pues, el terreno se tiene que preparar. Si crece monte hay que quitarlo. Si hay piedras hay que limpiarlo. Si está duro hay que aflojar la tierra. Hay que preparar esa tierra para que la semilla entre y entonces produzca abundante cosecha. Es decir, yo puedo ser una tierra fértil. Quienes estaban escuchando entendían el concepto de agricultura. Un terreno puede ser fértil si se prepara. Pero si solo se avienta la semilla así, sin preparar el terreno, esa semilla no va a dar fruto, será semilla perdida. Pero un terreno puede ser fértil si se prepara, si se ablanda, si se quita la piedra, se limpia y si se quita la maleza, el monte, en cuanto esté saliendo. Toda vida puede ser fructífera. Todo terreno puede ser fértil si se prepara. A lo que Jesús está llamando finalmente. Por eso dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, que se prepare para ser terreno fértil. La cuestión es, ¿me estoy preparando para ser un terreno fértil? ¿O me estoy conformando con las amarguras? ¿Me estoy acostumbrando a guardar resentimientos, a guardar rencores? ¿Me estoy acostumbrando a estar poco conectado con Dios y no busco más conexión, más profundidad en mi vida espiritual? ¿Me estoy acostumbrando a vivir compartido entre Jesús y mis propios deseos, mi propia voluntad, los de alguien más o los de algo más? ¿Me estoy acostumbrando a esa vida? Jesús me está diciendo, no te acostumbres. Tú puedes ser terreno fértil. Si yo quiero la paz que Jesús promete, si yo quiero experimentar esa paz, ese amor, esa confianza, esa fe, ese dominio propio, esa bondad, si yo quiero eso en mi vida, entonces yo tengo que ser un terreno fértil, tengo que preparar mi vida. El fruto no se va a producir a menos que no prepare mi vida, que no prepare el terreno. Estoy preparando el terreno, me estoy preparando, estoy trabajando en mi vida para ser terreno fértil, para que los frutos espirituales en verdad empiecen a ser frutos en mi vida, o me estoy acostumbrando. Y finalmente la palabra de Dios nos está llamando a que no nos acostumbremos. Todos podemos ser terreno fértil. Todos podemos ser cristianos fructíferos, que manifiesten los frutos si empezamos a trabajar en nuestra vida. Así que te invito a reflexionar. Te invito a reflexionar. ¿Qué tipo de terreno soy? ¿Qué tipo de vida espiritual tengo? ¿Dura, frágil, compartida o entregada? ¿Qué tipo de vida espiritual tengo? ¿Y me estoy conformando con esa vida? ¿O anhelo y en verdad trabajo por algo más? Yo te invito a que trabajes por esa vida espiritual fructífera. Que empieces a creer, a escuchar, a comprender y a creer en esa palabra, a practicarla, creyendo que en tu vida será cierta. Porque lo que dice Dios siempre es cierto. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde y te bendiga.